durante 30 minutos que pasaba por tu mente en ese momento? Me voy a morir, me van a matar. Me agaché y le dije que acelerara. Dije al chofer que acelerara, que nos estaban tirando así con esas palabras. Y todavía está corriendo los tiros por... Yo creo que pasó 15 segundos, que era para estar muerto. Cuando se trata de derramamiento de sangre, el narcotráfico no conoce límites. No importa el lugar ni la hora. Ningún ámbito está a salvo de la brutalidad de los sicarios. Por más extraño que parezca, en ocasiones el sonido atronador de los balazos se suele entremezclar con la música. Muchos cantantes aprendieron esa lección de la forma más dura, viendo cómo colegas fallecían en balaceras delincuenciales o incluso experimentando en primera persona la brutalidad y malicia de las organizaciones ilegales. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a repasar 3 casos impactantes en los que artistas fueron atacados y torturados por sicarios. Adriel Favela, Javier Rosas y Baby Rasta describirán segundo a segundo cómo fue pasar de estrellas sobre el escenario a víctimas del terror en las calles. Prepárate para conocer la oscura conexión entre la fama y el mundo narco. Comencemos. Javier Rosas es una de las voces más importantes y reconocibles de la nueva ola de artistas mexicanos que retoman la tradición del corrido y otros géneros regionales. Su carisma y talento lo posicionaron como un referente desde joven, llenando conciertos y vendiendo gran cantidad de discos. Pero fue justamente esa fama y popularidad la que lo colocó en el ojo de la tormenta, volviéndose presa de salvajes asesinos narco. El 22 de marzo de 2015, Javier Rosas se encontraba en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, ya que había tenido una presentación allí el día anterior. En horas de la mañana, él y su equipo se preparaban para emprender el viaje a la siguiente ciudad en la que tenían pautado un show. No había tiempo ni siquiera para desayunar, era necesario partir de inmediato. Luego de alistar las maletas, Javier Rosas ingresó en el vehículo junto a su hermano y varios colaboradores cercanos. No podían prever que al cabo de avanzar unos 100 metros se iba a desatar sobre ellos una infernal lluvia de cartuchos. Yo fui el primero que vio el primer cristal quebrado. Me agaché y le dije que acelerara. Dije al chofer que acelerara, que nos estaban tirando así con esas palabras. Desgraciadamente nosotros estábamos en un acotamiento para dar una vuelta en U y el chofer ya tenía el volante girado, esperando la luz verde para acelerar. En el momento que sentimos la agresión, él acelera, pero tenía el volante torcido. Entonces, en lugar de escapar, solamente dimos vuelta. De un momento a otro cayó sobre el vehículo una tormenta de plomo que destruyó por completo el chasis. Desgraciadamente, pese a la reacción y la rapidez con que trataron de huir, los disparos alcanzaron al chofer, quien recibió varios impactos de bala en su cuerpo, acribillándolo al instante. La sangre del conductor salpicó el interior del vehículo, convirtiéndolo en un caos de cristales rotos y líquido rojo en movimiento. Pero él murió con el pie en el acelerador, con toda su fuerza. Es cuando la camioneta empieza su rumbo a toda velocidad y en aumento. Yo lo que hice fue tratar de poner parking en la troca, pero yo iba en el asiento de atrás. Traté de brincar para adelante con el parking, pero en ese momento nos estrellamos. La trayectoria salvaje de la camioneta culminó en un choque brutal contra un poste de luz que estaba ubicado frente a un gran centro comercial.
Javier Rosas no tenía puesto el cinturón de seguridad, por lo que el impacto fue suficiente para golpearlo y desvanecerlo por pocos segundos. Cuando volvió en sí, se encontró con un panorama aterrador. La camioneta destrozada, imposibilitada de avanzar o retroceder. Su hermano gritaba para despertarlo mientras salía por una ventana rota. Frente al volante había un hombre muerto con media docena de impactos de bala. Javier Rosas se encontraba atrapado dentro de ese ataúd con ruedas, siendo una presa fácil para sus perseguidores. Utilizando toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo, el cantante intentó forzar la puerta que lo separaba del mundo exterior. No había ruido, no había detonaciones. Yo dije, a correr, trato de abrir la puerta. Yo iba atrás del copiloto sentado. Trato de abrir la puerta y es donde veo que mi mano estaba dañada. Entonces lo que hago es abrirla con la otra puerta y con la pierna la empujé, la abrí y a correr. Javier Rosas emprendió una huida desesperada y frenética. Por su cabeza pasaban imágenes que entremezclaban su vida personal con lo que acababa de experimentar. Flashes de su familia combinados con la escena de violencia dentro del vehículo. El terror se apoderó de su mente y fue ese miedo a morir lo que lo impulsó a correr a toda velocidad, más allá de sus capacidades físicas, ignorando la herida de bala que presentaba en su mano. Pero la pesadilla aún no había terminado, todavía faltaba experimentar mucho dolor. Y en ese momento que corro es cuando escucho el frenón de las llantas de un carro y volteo. Y era el carro donde venían las personas que no estaban agrediendo. Prácticamente quedé enfrente de ellos. Yo recuerdo que a esa persona yo le levanté las manos y le dije que no disparara, que estaba equivocado, que pues yo jamás le he debido nada a nadie, ni creo que era un deseador de ese tipo de agresión. Javier Rosas trató de razonar con los delincuentes, suponiendo que tal vez había sido confundido con otra persona. Él les suplicó que cesaran con las agresiones, ya que no solo era inocente, sino que además no tenía armamento ni pensaba responder al fuego. Sus súplicas cayeron en oídos sordos. Al cabo de unos segundos se reanudaron las detonaciones y el cantante entendió que no era momento de hablar, sino de correr a toda velocidad huyendo de los impactos de bala que amenazaban con acabar su vida. Corro con esperanzas de alcanzar la puerta del centro comercial en el que había pasado todo, que por razones obvias en este tipo de tiendas, cuando se encienden las alarmas, las puertas cierran. Eso tengo entendido en ciertos casos. Y al estrellarse la troca en el poste, las cortinas se estaban cerrando. Yo corrí hacia la puerta con la intención de alcanzar a entrar en la tienda antes de que la cortina cerrara. Javier Rosas corría una carrera contra el tiempo, huyendo de animales armados que buscaban acribillarlo. Aquello se asemejaba a una película de acción en la que el héroe debía ingresar a un lugar seguro antes de que la compuerta lo dejara fuera. La diferencia es que en Sinaloa ese tipo de violencia no tiene nada de ficción. Las balas no son de salva y pueden arrebatar una vida con facilidad. El cantante corrió a toda velocidad mientras escuchaba los disparos provenientes de la camioneta de los agresores. En el trayecto recorrido, recuerda que no sintió dolor ni impactos en su cuerpo. Su mente movilizaba a su anatomía con el único propósito de llegar a esa entrada antes de que las cortinas lo condenaran a morir frente al centro comercial. Sin embargo, a pocos metros de su objetivo, sus piernas se vencieron. La fuerza lo abandonó, por lo que tropezó duramente, lastimándose el torso y el rostro. La caída lo dejó paralizado.
No entendía qué había sucedido, pero aún podía escuchar los disparos, los gritos de los transeúntes y el efecto de los balazos en las paredes que estaban cerca de él. Fueron instantes que se extendieron como horas a medida que Javier Rosas esperaba en el suelo a que su destino se completara. Estaba seguro de que sería ejecutado allí mismo por un crimen que no cometió, abatido por el plomo de sicarios anónimos que ni siquiera le informaron los motivos de semejante despliegue de violencia. Pero ese balazo final nunca llegó. A lo lejos se escuchó el chillido de las llantas del automóvil acelerando y los gritos de criminales que ordenaron la retirada de inmediato. Después, silencio. Era un silencio total ahí. Era un silencio que no te puedo explicar. No había ningún carro. Podía yo escuchar el viento del silencio que había después de tanto ruido. Inicialmente Javier Rosas tenía miedo de incorporarse, aterrado de que un movimiento rompiese la calma y que todo aquel infierno de balazos se reanudara. Luego de unos segundos la gente empezó a acercarse hasta el lugar de los hechos. El cantante se incorporó lentamente y lo primero que acudió a su mente fue gritar el nombre de su hermano para comprobar que estuviera sano y salvo. No recibió respuesta. Javier Rosas temía lo peor, pero decidió llamar a su familiar una vez más. En esa ocasión escuchó a lo lejos la voz de su hermano, asustado pero con vida. El cantante trató de moverse, pero rápidamente comprendió que había algo mal con una de sus extremidades inferiores, por lo que se limitó a levantar la mano para que sus allegados lo identificaran con mayor facilidad. Una vez que se encontraron, llamaron a la ambulancia. Yo estaba trabajando y esforzándome por no gastar energías y seguir vivo hasta que estuviera en manos de los doctores. Sentía yo en ese momento que hasta ese punto hacía lo que yo podía hacer por mí mismo. Y al llegar y ponerme en manos de los doctores, pues como lo digo, ya estaría en manos de ellos. Ya en el hospital, Javier Rosas descubrió que su condición era más grave de lo que esperaba. En primer lugar, una de sus manos había sido perforada por un balazo durante el ataque, cuando aún se encontraba dentro del vehículo. Pero lo más impactante es que en total su cuerpo presentaba 22 heridas, entre cortes, balazos y lesiones óseas. Su pierna se había fracturado y tenía alojados algunos cartuchos que impactaron en esa zona. Los profesionales de la salud obraron un auténtico milagro salvando la vida del artista, quien emprendió una larga y dolorosa recuperación física y psicológica. En cuanto a los motivos detrás de la balacera, se han especulado numerosas posibilidades, pero la más comentada es aquella que relaciona la masacre con uno de los temas más populares de Javier Rosas, la China. Un corrido que está dedicado a una de las sicarias más peligrosas de la historia de México, la cual operaba en la zona de Chihuahua como ejecutora de la célula criminal Los Dámaso, al servicio del cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán. El tributo a la asesina parece haberle caído mal a ciertas facciones delictivas que quisieron hacer de Javier Rosas un ejemplo para todos los músicos del país. El precio de cantar sobre narcotráfico es ser ejecutado en plena vía pública. Afortunadamente, el plan no resultó. Ver la muerte a los ojos no es para cualquiera, y sobrevivir para contarlo en un país como México es todo un milagro. En suelo azteca, los homicidios perpetrados por sicarios son moneda corriente y exponen el desprecio que tienen por la vida humana. Esto nos lleva al segundo caso que analizaremos en este video. Un atentado tan brutal como espontáneo, salido de las peores pesadillas de Adriel Favela. Desde su irrupción en el mundo musical en 2011, el joven se transformó en uno de los cantantes más exitosos de México. Originario de Sinaloa, tierra de narcos y temidas pandillas criminales, Favela fue criado por su madre luego de que su padre los abandonara cuando él solo era un pequeño.
Cuando tenía 3 años, su progenitora lo envió a vivir con sus abuelos en Estados Unidos para alejarlo de la violencia narco que azotaba la ciudad. Al tiempo, sus parientes fallecieron y Favela regresó al cuidado de su madre, quien nunca dejó de trabajar para asegurarle todo lo necesario. Ella siempre lo apoyó para que tuviera una vida feliz y lo logró. El sinaloense se transformó en uno de los artistas más escuchados y su carrera se encontraba en pleno ascenso. Es por esa popularidad que se sentía intocable y jamás se hubiera esperado estar en la mira de los sicarios más despiadados del narcotráfico. El 4 de julio de 2015, luego de una serie de shows en su Sinaloa natal, Adriel Favela fue con su familia y un grupo de amigos hasta un bar en el cual ordenaron varios tragos. Era un plan pequeño. La idea era tomar algunas cervezas y marcharse a descansar para las próximas presentaciones. Sin embargo, la celebración íntima fue interrumpida por la llegada de invitados indeseables. Estaba en un bar. Se dio de esa manera, llegaron camionetas con gente armada. Me bajaron del lugar, me golpearon, me subieron a la camioneta. Todo sucedió en cuestión de segundos. Los criminales secuestraron a Adriel Favela y lo golpearon mientras el vehículo estaba en movimiento. El cantante se encontraba totalmente asustado y desorientado. La rapidez del ataque impidió cualquier tipo de reacción. Sus captores lo amedrentaron afirmando que iban a ejecutarlo allí mismo. Para ellos no era ningún problema matarlo y arrojar su cadáver sin vida en el centro de Culiacán, capital de Sinaloa, para demostrar que son quienes mandan y que no importa si eres un artista exitoso. Aún así, debes respetarlos. Mientras la camioneta seguía avanzando por las calles sinaloenses, le pusieron rifles y pistolas en el rostro, amagando con jalar del gatillo y volar la tapa de los ante el más mínimo movimiento. Se reían y burlaban del miedo del artista, saboreando las lágrimas del joven, prometiendo tormentos incluso peores. Fue una verdadera pesadilla que combinó golpizas y torturas psicológicas que traumatizaron severamente al artista. Luego de conducir durante aproximadamente 40 minutos, los criminales aminoraron la marcha. En ese momento, Adriel Favela pensó que su final había llegado, que era momento de ser ejecutado de manera sangrienta como tantas otras personas en México que cayeron víctimas del narcotráfico. Se persignó y se preparó para recibir un balazo, o peor aún, un golpe de machete. Sin embargo, lo que llegó fue una patada que lo sacó volando de la camioneta. Los criminales decidieron soltarlo, arrojándolo al pavimento de un barrio en el que nunca antes había estado. El infierno había terminado, pero las secuelas de aquella experiencia quedarían marcadas a fuego en la mente del artista. Me levantaba a veces ajetreado, llorando. Hubo como un mes que no me podía quitar los tenis, me levantaba con todo y tenis, porque pensaba que tenía que salir corriendo en cualquier momento. Hasta el día de hoy todavía tomo pastillas, hasta el día de hoy tengo delirio de persecución. La música ha sido un gran desahogo para mí. Inicialmente, Adriel Favela mantuvo lo sucedido en secreto. No informó a la prensa ni lo hizo público, pero con el tiempo lo sufrido en esos 40 minutos empezó a hacer mella en la vida del cantante. Pesadillas, terrores nocturnos y sentimientos de persecución empezaron a afectar su personalidad, por lo que tuvo que acudir a ayuda psiquiátrica y a pastillas para reducir la ansiedad y el miedo a ser nuevamente secuestrado. Lo que inquietó a Favela y a su círculo familiar fueron los posibles motivos del ataque. Más allá del estatus del artista y el rédito económico que los criminales hubieran obtenido si pedían rescate, la gran sospecha es que todo surgió a partir de una de las canciones más populares de Adriel Favela, un corrido titulado Tomen Nota. Un track desafiante que relata las aventuras de un sujeto violento, presuntamente dedicado al trasiego de drogas. La narración parece celebrar a ese bandido, pero aún así nunca se sabe de qué manera tomarán las canciones los criminales.
Para enfurecerlos basta con una palabra que los ofenda o les parezca demasiado reveladora sobre sus actividades. Sin embargo, el cantante ha tratado de desmentir esta teoría, afirmando que los secuestradores estaban equivocados y que por eso justamente le permitieron seguir con vida luego de ese paseo infernal. Claro, nosotros cuando hacemos música, créanme que la última intención que tenemos es lastimar, ofender o quererle hacer daño a alguien, ¿no? La música es amor, la música es paz, es totalmente lo contrario. Desde su encuentro cercano con la violencia armada, Adriel Favela ha buscado un nuevo rumbo en su vida, tratando de evitar los temas truculentos y los relatos de pandilleros que pudieran ponerlo nuevamente en el ojo de la tormenta. Sin embargo, no ha sido fácil. Pude ver la muerte de frente literalmente y estoy aquí para contarlo, ¿no? Y pues eso se trata, hacer un cambio positivo en tu vida, autoestudiarte, ver también por el cual yo a lo mejor caí en esa etapa de mi vida y por qué quizá me pasó a mí. Si hablamos de sobrevivir a encuentros cercanos con la violencia, no podemos dejar fuera de la conversación a una de las grandes leyendas de la música puertorriqueña, el cantante de reggaetón Baby Rasta. El 3 de marzo de 2010, la estrella se retiró en horas de la noche de un estudio de grabación propiedad del productor DJ Memo, ubicado en Carolina, ciudad aledaña a San Juan, Puerto Rico. El reggaetonero había pasado toda la jornada allí trabajando junto a sus colegas en lo que sería su próximo material. Fue un día de música, alcohol y diversión para el cantante que entonces tenía 33 años y una carrera de más de una década en el negocio. Al retirarse del establecimiento, un vehículo extraño se cruzó en el camino de Baby Rasta. Desde ese carro emergió una ráfaga de plomo que comenzó a destruir el automóvil del cantante. Era una emboscada que tenía como único objetivo acribillar a la estrella. Una experiencia que nunca olvido de ese segundo tiro, de ese tiroteo que pasó. Literal, mirar a mi pana cuando nos ponen un carro en el medio, lo miro y todavía está corriendo los tiros por... Yo creo que pasó 15 segundos, que era para estar muerto. Tal como describe Baby Rasta, fue un puñado de segundos de violencia extrema que puso a los ocupantes del vehículo al borde de una muerte tan brutal como dolorosa. Cuando eres emboscado a bordo de un automóvil, la velocidad de reacción es crucial. Pero la cuestión clave es qué camino elegir. ¿Aceleras para arrollar a los atacantes y huir del lugar? ¿O retrocedes tratando de esquivar las balas? Tal vez escapar a pie sea una mejor opción. No hay reglas escritas ni métodos seguros para sobrevivir en un contexto semejante. El cantante de reggaetón lo sabía, pero aún así tuvo que tomar una decisión fundamental que podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Pongo el carro en reversa para ir para donde están ellos. Y cuando doy el O sea que lo choca. recibo el que me tumba el brazo y ahí que yo le metí al carro, pero que le metí al carro que rompí. Creo que me llevé palmas, me llevé esto y ya yo estaba dado. Pero con vida. En su escapada, el artista recibió un disparo en el brazo, pero eso no le impidió acelerar hasta dejar muy por detrás a sus atacantes. El carro se estrelló y todos los acompañantes del cantante sufrieron heridas considerables, pero ninguno falleció debido a los impactos de bala. En cuanto a los agresores, al ver la respuesta de su presa y el caos generado por el choque, optaron por huir para no ser atrapados por la justicia. Al cabo de unos minutos arribó al lugar de los hechos una ambulancia que trasladó a los damnificados hasta un hospital cercano, donde comenzaron una larga y tortuosa recuperación. No se ha revelado la cantidad exacta de impactos que recibió Baby Rasta, pero para que tengas dimensión de la brutalidad, tuvo que permanecer en terapia durante un mes.
Sobrevivir a aquel ataque transformó al artista en una leyenda, pero lo más increíble es que esa no fue la primera vez que tuvo un encuentro cercano con la muerte. Ya en 1997, cuando él era apenas un joven comenzando en el negocio, estuvo a punto de ser acribillado. El primer tiroteo era porque yo estaba con un pana que estaba en otro ámbito. ¿Cuántos impactos de bala tú has tenido en total? En el 97 me dieron, de tantos tiros, fue uno que me alcanzó, gracias papito Dios. Y lo más terrible de todo eso es que yo llegué a conocer la persona que de eso me lo encontré de frente y nos hablamos. Aquel primer ataque fue motivado por una simple riña entre pandillas rivales. Baby Rasta era amigo de un sujeto involucrado y eso fue suficiente para marcarlo y ordenar un ataque dirigido hacia él. En cuanto al atentado efectuado en 2010, se desconocen las causas y de acuerdo con el artista, él tampoco sabe si las balas tenían su nombre o si fue una cuestión de encontrarse en el lugar y el momento equivocado. Las tres historias que repasamos hoy dejan en claro que para el crimen organizado las estrellas no son intocables. No existen límites para la venganza narco, no importa si eres un gran músico o un don nadie. Si estás en su mira, el sadismo de los sicarios te alcanzará de igual manera y solo un milagro combinado con reflejos rápidos y una reacción inmediata podrán salvarte de su plomo. De esta forma llegamos al final del video. Si te gusta este contenido referido a balaceras y atentados, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.